Buenas tardes a todos y todas. Welcome everyone. And so we are starting the taller número 2, workshop number 2. Y estamos empezando nuestro nuevo taller y lo hacemos con Javi Álvarez Caballero de la Universidad de Salamanca con su ponencia titulada Una nueva sociedad, los Quakers como reflejo del concepto de ecoaldea en la trilogía Med-Adam. Gracias. Con permiso, voy a retirar esto. Muy bien. Pues lo primero, muchas gracias a todos por venir. Bueno, hemos estado hablando de comunidades intencionales, comunas, ecoaldeas. Yo quizá le voy a dar un toque un poquito más literario al concepto que tenemos de ecoaldea. Bien, la base que voy a utilizar para basar esto es la trilogía Mad-Adam, escrita por la autora Margaret Atwood. ¿Ahora? Vale, perfecto. Bien, vamos a ver. Bien, el análisis que voy a hacer es el de los Quakers, unos personajes que aparecen en la novela, y los voy a relacionar con el concepto de ecoaldea que tenemos. Bueno, entendemos todos que este concepto se originó con un estilo de vida ambiental y tal y como quiero demostrar existe un estrecho vínculo entre estos seres llamados Quakers y el concepto de ecoaldea, basándose ambos en una estructura de carácter ecoanarquista. El precursor, como todos sabemos, Robert Gilman, originado este movimiento por la crisis económica y social, la degradación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la inminente extinción de la diversidad. El propio Gilman define ecoaldea como un asentamiento humano, concebido a escala de nuevo humana, que incluye todos los aspectos importantes, y lo más importante aquí, integrándose respetuosamente con el entorno natural y el medio ambiente, el cual apoya formas saludables de desarrollo y puede resistir indefinidamente. En resumen, podemos considerar esta ecoaldea como un asentamiento destinado a convivir en simbiosis con el medio ambiente, huyendo del sistema establecido. Bien, y es aquí donde estos Quakers entran en escena. Estos Quakers son seres posthumanos que conviven en simbiosis con la naturaleza, habiendo sido previamente programados para carecer intencionadamente de todo aquello que hace nocivo al ser humano, para al mismo tiempo poder formar esta comunidad intencional de una manera totalmente respetuosa para con el medio ambiente. Y cito, según el libro: la jerarquía no podía existir entre ellos, ya que carecían de las complejas conexiones neuronales que habrían llevado a cabo dicho pensamiento, ya que no eran ni cazadores ni agricultores hambrientos de ese pedazo de tierra que todo capitalista desea explotar, tampoco había territorialidad. La mentalidad del rey del castillo, que siempre ha caracterizado a la humanidad, y más actualmente este ambiente neoliberal capitalista, ha sido completamente erradicado. La manera en la que estos seres conviven como una ecoaldea ha sido llevada quizá a su máximo exponente, porque si entendemos el concepto de ecoaldea como vivir entre nosotros con una simbiosis del medio ambiente, entendiendo y respetando el entorno que nos rodea, ellos se han convertido básicamente en un estado muy primitivo del ser humano. No comían nada, salvo hojas, por lo que la comida siempre era abundante, con lo cual, según este concepto, no había ningún tipo de disputa por lo que daba la tierra y ni siquiera había disputa ni la más mínima preocupación por la alimentación. Se practicaba el amor libre, pero de una manera mucho más concreta. La sexualidad no era un tormento, no estaban programados para sentir ese deseo sexual y de esa manera no sentían ese hervidero de hormonas. Lo que quiero decir aquí es que se practicaba el amor libre, pero no por deseo, sino simplemente por necesidad. Para entender de dónde salen estos personajes, la autora Margaret Atwood nos refleja este concepto de ecoaldea en un universo que ella ha creado, que es un reflejo del nuestro elevado a lo que podríamos llamar la enésima potencia. En un mundo caracterizado por la polarización social, el antropocentrismo y las cuestiones morales que conlleva la ingeniería genética,
estas ecoaldeas han sido creadas por una imperiosa necesidad, según las novelas, de separarnos de todo atisbo que podríamos considerar nocivo y que necesitamos de alguna manera volver a conectar con esa naturaleza de la que nos hemos alienado y que ha sido antiguamente o ya olvidada. Bien, en este concepto también entra coalición, uno de los autores que considero más importantes a la hora de hablar de esta relación del ser humano con la naturaleza, que sería Murray Bookchin, cuyos escritos tenían un fuerte componente libertario, considerando que una sociedad anarquista, como he mencionado, cuyos personajes son ecoanarquistas, era una precondición para la práctica de los principios ecológicos. Esta idea se refleja en la sociedad de Ecoaldea que tenemos en la novela, ya que carecen de jerarquía y se ha eliminado entre ellos toda forma de gobierno, porque han sido diseñados precisamente así. Bien, estos seres, al igual que en una comunidad intencional, como hemos comentado en las charlas de esta mañana, desafían la norma establecida. A lo largo de la historia hemos sido testigos de estas ecoaldeas a lo largo y ancho del mundo, al margen de un sistema capitalista y corrupto. Pero en este caso, la intención de la autora es, como he dicho previamente, llevar esta ecoaldea, esta sociedad, esta comunidad intencional a la máxima potencia. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que ella está haciendo en este caso no es vivir al margen de la sociedad, no es vivir basándose en nuestras propias reglas, sino lo que ella ha hecho ha sido una deconstrucción del ser humano, es una nueva redefinición del concepto de ecoaldea. Si entendemos, de nuevo, este concepto como un asentamiento de seres humanos que convive de acuerdo con unas reglas o convive de acuerdo con ninguna regla, en armonía, pero siempre con atención y en simbiosis con la naturaleza, la manera en la que ella ha redefinido este concepto ha sido eliminar todo atisbo de característica potencialmente peligrosa que pudiera en el futuro conllevar un problema. La segunda parte en la que ha hecho una redefinición del concepto de ecoaldea no ha sido crear un espacio dentro de la Tierra o crear un área concreta, sino lo que nos cuenta la novela es una evolución mediante la involución. Para entender cómo redefinir este concepto, lo que ella ha hecho ha sido devolver al ser humano y devolver a la Tierra a su etapa más primitiva, para poder empezar desde cero. De nuevo, Murray Bookchin afirma que esta sensibilidad, este deseo de convivencia con el medio ambiente, no debe ser solo poética, sino también debe ser científica. Y es precisamente en la novela cómo se analiza este problema, esta problemática de esta visión antropocéntrica del ser humano y esta degradación del ecosistema y de la naturaleza desde un punto de vista científico, ya que es un científico, precisamente, el que crea a estos nuevos seres, a estos Krakers, para conformar esta nueva redefinición y este nuevo concepto de las ecoaldeas. De alguna manera, podría decirse que la peculiaridad de esta comunidad intencional reside en que no han intentado frenar el proceso de deterioro del medio ambiente, sino provocar un cataclismo para así empezar desde cero. Dice Murray, dice este autor, en uno de sus tratados, que una de las preocupaciones que se deben tener a la hora de abordar este dilema es que en algún momento el planeta será incapaz de albergar sistemas de vida complejos. Entonces, lo que hace esta autora y lo que se nos presenta aquí es una nueva definición de este concepto y aceptar esta situación empezando desde cero, en vez de intentar frenar
este deterioro, en vez de intentar frenar este declive hacia lo que podríamos considerar inevitable, lo que hacemos es provocarlo. ¿Para qué? Para tener, como podríamos decir, una segunda oportunidad. Bien, podemos ver entonces, y con esto voy a ser breve, podemos decir entonces que esta sociedad posthumana, lo que se nos presenta, supone una deconstrucción del ser humano, diseñada específicamente para crear una comunidad intencional, pero para creer que una comunidad intencional viable es posible. Mediante esta narrativa y mediante la comparación constante entre este movimiento real, este movimiento histórico y cultural, y cómo se ha visto reflejado en la literatura contemporánea, la autora adapta este concepto del siglo XX y, unido a la filosofía de la permacultura, lo lleva a su máximo exponente. Nos propone un concepto bastante paradójico de lo que podríamos considerar la utopía en este caso. Hemos debatido antes sobre si se pueden acotar los límites de la definición de utopía y la respuesta más común ha sido que es muy complicada. Ella nos propone que para llegar a conocer o para llegar a concebir o para poder hacer que toda ecoaldea que se ha llevado a cabo durante la historia pueda alcanzar su cenit, tendríamos que empezar de cero, de construir al ser humano, entender qué ha sucedido, qué no ha sucedido, y de esa manera podríamos llegar a conseguir una ecoaldea real. Como sabemos, las ecoaldeas, y como he mencionado antes, se han dado a lo largo y ancho de todo el mundo. Y normalmente el problema quizá haya sido que ha sido al margen de un sistema establecido que se opone a esa creación, a esos asentamientos alternativos y bueno, busca quizá unificar o busca quizá su propia utopía. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es encontrar una nueva definición, encontrar un nuevo concepto y de esa manera nos propone una nueva versión de la ecoaldea original, avanzada a nivel moral y quizá más efectiva, ya que careceríamos de herramientas complejas que podrían dar lugar a problemas futuros. Y con esto ya termino. En conclusión, el tema sobre el que versa mi ponencia en este caso ha sido quizá llevar estos conceptos de comunidades intencionales en la historia a cómo la propia narrativa nos hace o nos crea una propia versión de la historia, una versión diferente, pero al mismo tiempo redefinida de esta historia. Quizá para dar un mensaje de advertencia, quizá para arrojar luz sobre todo tipo de problemáticas que haya podido surgir, pero la interpretación sobre la que he intentado basar esta ponencia ha sido la de que para conseguir realmente una simbiosis y poder crear una comunidad intencional para con el medio ambiente y en simbiosis y entendiendo y respetando de manera 100% efectiva la naturaleza, el objetivo no está en avanzar quizá, sino retroceder hacia un estado más primario para de esa manera poder convertirnos en uno con el medio ambiente y así crear una quizá comunidad intencional definitiva y 100% efectiva. Muchas gracias. Now we turn to Oksana. Oksana, you're there? Can you hear us? This paper evolved from my research project when I was exploring post-imperial transformation of the Russian borders. And the major motivation for participation in the conference is the fact that I'm extremely interested in the political, economic, and social experiments in the European modernity in creation of mass-scale utopian societal projects. My paper doesn't deal directly with a particular intentional community in its classical understanding as such, but rather is based on its idea as an opposition to the modern liberal capitalist political economy. It's related to the most grandiose project of implementation of a utopian societal project, communist socialist one.
and aims to provide a glimpse of how this project, right at the onset, ended up in violence and contributed to its path dependency. So whether we can search for origins of Stalinist prophylactic cleansing of the 1930s in the post-revolutionary experiences. And another implication is whether the idea of a social utopia inherently entails an appeal for and the danger of an aggressive social engineering. So my theoretical framework is that early 1920s, the early stages of the Soviet project were marked by confrontation between various political and social projects. And the resistance to the Soviet one was represented by a number of combat organizations with centers located in Western Europe, supported and financed by the European governments and intelligence services and white emigre organizations, and they operated in the trans-border space. And so the current paper uptakes the dimension research through the archival documents. It interprets this struggle from this trans-border dimension, namely how one of the anti-Soviet networks functioned across Soviet-Finnish border in the Russian Northwest, and what this experience can add up to our understanding of the socialist utopian project. I focus on one of the trans-border resistance networks, the Petrograd Combat Organization, functioning at the beginning of the 1920s. And my major questions whether this organization was a myth created by the Bolsheviks as a securitization pretext, a real community that turned out to be unfunctioning, or something in between. The information is still concealed in the Federal Security Archives of the Russian Federation. And so I explore how this network functioned across the Soviet-Finnish border, who were rank-and-file members who made the organization function, and what were their motivations. And finally, can we call it the first experiment in the Soviet prophylactic violence? The paper is based on the archival research in the Leningrad District State Archive and relies upon previously unpublished sources, namely the contraband and espionage cases processed by the Leningrad Gubernia Court of the People's Commissariat of Justice, the period from 1921 to 1924, as an aftermath of the famous Tagantsevskaya case, whereby the leaders of the Petrograd military organizations were prosecuted. And as I said, I basically focus on the rank and file participants versus Russian nobility clear-cut goals in these projects. As I said, these conspiracies were implemented from its centers in the European countries. And after the revolution, the civil war, the borderland territory became a major trans-border corridor to uproot the Soviet regime. The paper analyzes multiple identities, power structures, hierarchies, cross-border routes, lifestyles, and practices of the members. On the right side of the slide, you can see the trans-border space where these networks actually operated. And up to mid-1930s, this border strip was actively used as a site for the so-called intelligence crossing points, or green border routes, not only for the Soviet counterintelligence agents, but for the couriers. So the Gulf of Finland and the border with Finland was swarming with peasant smugglers, communists, spies, couriers, defectors, and trans-border guides. And another thing is that extremely active were the refugee trafficking and refugee trafficking channels, which also served as a disguise for the actual organization activities. So on the picture, you can see Vladimir Tagantsev, a young professor of geography at Petrograd State University, who was identified as a key figure in the Petrograd Combat Organization.
Purportedly, it had strong ties to various other anti-Soviet combat organizations and through them to British-French intelligence services. The main line of communication led to Finland, out of which the messenger smuggled correspondence, money, arms, and immigrant press. Actually, according to the investigation materials, they planned terrorist attacks in Petrograd to put down the Soviet regime. And the case resulted in large-scale purges against the alleged members of this organization. It was the first case in Soviet Russia after the revolution that entailed the mass execution of Russian intelligentsia. Among the active and 200 active members, 90% belong to Russian nobility, according to the existing historiography, clergy and ex-gendarmes. Overall, 832 members were arrested. The fate of many members of the organization is still unknown, despite the fact that the case itself has received an ample scholarly and public attention. Most investigation materials are still closed in the Russian state security archives. Only 3 volumes are available to researchers and 383 are still closed. And reportedly, they are to open in 2043. So my exploration of PCO started when I found out that a number of cases of smuggling and espionage networks in the Logav archive are not isolated instances, but parts of this larger anti-Soviet network. So I analyzed multi-volume criminal cases on up to 30 Finnish citizens first, some of them residents of the Soviet Russia, with a lot more getting involved as witnesses or minor culprits accused in espionage and their participation in the PCO. On the picture, you can see Nikolai Gumilov, a most famous victim executed in August 1921. So here you can see David Grimm, one of the active members, initially. A prominent Russian imperial lawyer, ex-rector of the Peterburg University, who coordinated the functioning of the Anti-Soviet National Center. So another thing is I want to comment a little bit on the historiographical versions. There are 3 versions. The first of them started with the Rehabilitation Commission in 1991 after the demise of the communist regime. It actually claimed that the case was totally fabricated and the accusation packed with the simple contrabandists and human traffickers. Later in the 1990s, the documents were disclosed that confirmed the existence of an anti-communist organization. So there are 2 alternative theories that claim the reality of this network, and my research has inclined towards this second theory propagated by St. Petersburg scholar Vladimir Chernyaev, that the network was real and had manifold tasks and transborder connections. I'm sorry. Just a second. I'll switch on the major research results of my own project are the following. I show that despite its reality and rather mild sentences for its rank-and-file participants, PCO served as a first testing case for a Soviet investigatory falsifications and preventive violence strategy. In the case, they found the invention of multiple extra non-existent political alliances and conspiracies that resulted in the first mass repressions among the borderland peasantry. And in that, it provided a scenario for Soviet mass repressive operations of 1937 and 1938.
My other research results, the main argument is that in the course of the implementation of highly idealistic intentions of this organization, its leaders had to rely upon a wide array of bodied people who, leading a dystopian lifestyle and making their dirty business, contributed to the doom of this and other anti-Soviet networks. Secondly, the project of PCO lost for manifold reasons which have been long discussed by scholars. But still, my current transborder study has demonstrated that one of the major reasons was that its leaders never bothered to instill the ideological, spiritual, community component into its rank and file members who actually made the organization work and implemented its policies. My research has demonstrated that in their majority, they were left blind to the main organization mission. Their primary motivation was economic. Having lost their communities in the furnaces of the civil war, they were not offered any spiritual options apart from the Soviet utopian project. The multiple protocols of interrogations studied in the course of the current project show that the majority of the Battleland population who were involved in the PCO network mentally were at a loss, distressed, and obsessed with sheer survival. The motivation for couriers and rank-and-file participants of diverse ethnic and social categories had a diverse nature. Major motives was economic, making fast money, and survival. Responding to the pressure of assisting ethnic cause became a primary reason for Finnish citizens remaining on the Soviet side. A family business inherited from deceased or arrested relatives. For example, a number of relatives of those executed in Tagantsevskaya case took up their business for maintaining safe houses near the border and running minor errands for their intelligence missions and counter-revolutionary transborder networks. Some of them, during the interrogations that followed the arrests, pleaded mercy on the ground that they had no choice but obeying their elders. Then the next factor is social mobility and luxurious lifestyle. Apart from being well paid, being part of social such networks meant social mobility, not only for dispatched Finnish counterintelligence agents, but for contrabandists, couriers, Soviet GPU agents of humble origins, peasant or working class background, meaning an access to the high society with the corresponding lifestyles and practices, gambling, expensive restaurants, playing golf and billiard. For the couriers of modest origins, especially from the Battleland peasantry, it became an ample cause to risk their lives on a daily basis. Then the cases of the blind involvement were infrequent. When cabmen, drivers, low and mid-rank Soviet officials with a high mobility due to their working duties were sometimes asked by their superiors to run minor errands or provide assistance, as it turned out later, to the illegal transborder counter-revolutionary networks, initially without financial gratification. And finally, physical neighborhood. Living close to the members of the illegal networks on the Finnish side of the border and on the Russian as well, as indicated in the protocols of interrogations of several intelligence agents and the couriers, almost certainly meant an early or late involvement. Certain locations near the border, small settlements hosting Finnish intelligence counterintelligence quarters such as Terijoki, Turisevalda, had a major share of their residents somehow involved in illegal networking. At the Soviet side, several railway stations near the border was also such examples of spying and contraband settlements. So the residents basically, I would say, had no choice. The feeble alliances of the PCO were turned not only by interethnic, national, or political contradictions. The dependence of the active white immigrants upon the rank-and-file transborder actors of peasant or proletarian origins became a disaster for some of them, threatening to disrupt the entire enterprise. As a brother of Sergei Fedorov, a professor of the Military Medical Academy and the best surgeon of the Red Army,
who was an active agent and an ardent counter-revolutionary, Nikolai Fedorov, liked to note to his peasant transborder guides and host in his Finnish transborder journeys, "Gu свинье не товарищ," a ghost that's not a friend to a pig, causing the annoyance and fury of some of his accomplices. Corruption, contamination of transborder connections became another reason for the organization's failure. To conclude my presentation, I would say that, on the contrary, the Bolsheviks from the onset of their project took great pains to instill the intentional community values, the spiritual component, into the masses by any cost. In the Soviet Bolshevik project, ideology came first, and it was a success despite the fact that from the very onset it was accompanied by the terror repressions and prophylactic cleansing. Thank you very much. Recordamos a los que nos están escuchando y viendo online en YouTube y Zoom que también nos pueden hacer preguntas, y si estáis utilizando Zoom también os podéis conectar directamente con nosotros. Y ahora pasamos la palabra a Lucía Muñoz Sueiro, de las páginas de las novelas A la vida en la ecoaldea, el caso de 3 comunidades intencionales creadas a partir de literatura de ficción utópica. Muchas gracias. Ahí está. ¿Bien? Vale, muchas gracias a Istopía por organizar este congreso. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué creéis que tienen en común los experimentos de vida en comunidad? Bueno, espera, a ver si se puede poner esto. Bueno, se ve bien que sí. Vale. ¿Qué creéis que tienen en común los experimentos de vida en comunidad del socialista utópico Etienne Cabet de la segunda mitad del siglo XIX, la ecoaldea de Twin Oaks, que nació en el 67 en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y el movimiento de ecoaldeas anastasiano llamado New Age, ¿no? Que ha empezado a proliferar a partir del año 2000 por toda Rusia? Se trata de 3 siglos diferentes, 19, 20, 21, también de 3 países de origen diferentes, Francia, Estados Unidos y Rusia. Y bueno, como sabemos aquí muy bien, comunidades intencionales han existido miles a lo largo de la historia, y también obras de ficción de literatura utópica. Pero lo que es un poquito menos común es cuando ambas han estado directamente conectadas, es decir, cuando se han creado comunidades intencionales basadas directamente en novelas de ficción utópica. Este es el caso de estas 3 comunidades, y por eso las he traído aquí con un poco estudio comparativo, porque creo que es un caso muy interesante para analizar esa relación entre la literatura de ficción y las comunidades intencionales. Empezamos con la primera, que es Viaje a Icaria, escrita por el socialista utópico Etienne Cabet en el 1839, que como buen socialista utópico pues rechazaba la violencia, la revolución violenta, y pensaba que era posible llegar a ella por la persuasión y a través del poder de las ideas. Él escribió este libro, que trata de un personaje que se inventa, ¿no? Es un lord inglés, un aristócrata, que hace un viaje a una isla que se inventa también, que es Icaria, la isla de Icaria, y va descubriendo esta sociedad de la mano de sus anfitriones. Pues es una sociedad donde no existe la propiedad privada, el salario, el concepto material del dinero. Bueno, puedo extenderme mucho más, pero una obra muy importante. Walden Chu, del psicólogo estadounidense W.F. Skinner, escrita en 1948, describe una comunidad utópica basada en la ciencia, ¿no? En lo que él llamó la teoría del condicionamiento operante, en el que se reduce el papel de los instintos y se pueden predecir, controlar y dirigir las acciones de los humanos. El objetivo, por supuesto, es crear una sociedad feliz a través de la ciencia.
se narra desde el punto de vista de un personaje que se llama el profesor Barris, que es invitado por un compañero que tenía, que le invita a una sociedad en la que está viviendo, y pues va allí con unos estudiantes y van visitando también toda esa comunidad tan diferente en la que en vez de haber salarios hay un sistema por créditos, por horas trabajadas, trabajan muy pocas horas, unas 4 horas, viven en grandes edificios compartidos, los hombres y las mujeres son iguales, trabajan en trabajos más o menos parecidos, ¿no? Mientras que tenemos, por un lado, en Icaria un comunismo que podríamos llamar comunismo cristiano, en Walden 2 tenemos un comunismo científico, por así decirlo, donde todos los problemas se resuelven mediante la ingeniería del comportamiento y la aplicación de la ciencia. Al final, lo que pasa es que ya el profesor Barris está volviendo a su casa y se da cuenta de repente que donde va a ser feliz es en la aldea, y se da la vuelta y se queda allí. Bueno, más allá de lo que es la trama, ahora que ya habéis visto que os he contado esto, puedo sesgar un poco vuestra mirada presentándoos también estas diferentes portadas de la edición en castellano. Ahí vemos un bosque misterioso, ¿no? Pero luego hay otras portadas también en castellano más anteriores que nos presentan estas imágenes, y mi preferida, esta colorida y psicodélica ilustración. Vemos ya desde aquí el problema de las diferentes interpretaciones, ya desde la propia elección de la portada, ¿no?, de una obra de ficción. Vamos con la última, la serie de Los cedros resonantes de Rusia. Es una serie de 10 libros escrita por el empresario ruso Vladimir Megre entre el 1996 y 2010. Bueno, aquí, a diferencia de las otras en las que digamos, era más primero un país, que era una isla, luego una comunidad, en este caso se centra en una persona, que es esta joven, bella, rubia Anastasia, se llama la joven, cuyos padres han fallecido en un accidente de tráfico y que vive aislada en la taiga siberiana y ha desarrollado unas percepciones extraordinarias con la naturaleza. Su objeto de devoción es la naturaleza. Ha crecido en un entorno aislado, pues eso, en medio de la taiga siberiana. Y bueno, el libro está narrado, como podemos imaginar, desde el punto de vista del autor, el personaje de allí a la derecha, que supuestamente ha conocido a Anastasia y le ha prometido transmitir esas enseñanzas al mundo. Entonces, en este caso, podríamos decir que Megre pues, ha hecho una especie de... basada en hechos reales, ¿no? Una novela, si creemos esa versión, aunque muchos aseguran que bueno, simplemente una historia que se ha inventado. Bueno, estos libros han sido un bestseller, se han traducido a 23 idiomas, 11 millones de ejemplares vendidos, una barbaridad. Tenemos aquí, he traído solo unas de las muchísimas traducciones que tienen: lituano y finlandés, estas de aquí en japonés, una pena que no se vea ahí, pero bueno, y en inglés. De nuevo vemos cómo desde la portada tenemos ya esas diferentes proyecciones simbólicas, estéticas, ¿no? Bueno, aunque estos 3 libros sean muy diferentes entre sí, hay una serie de elementos comunes. Todos alcanzaron un éxito considerable con herramientas literarias, no a través de un tratado filosófico, ¿no? Son tramas literarias con personajes. De hecho, todas tienen el formato viaje, el formato de viajar a un mundo desconocido, a un mundo ilusionante. Casi te prometen que tú, el lector, puedes vivir como los personajes de esta obra, y también utiliza ahí esas dos figuras de, por un lado, el anfitrión aventurero, y por otro, el anfitrión local, y por otro, el invitado aventurero. Además, bueno, es muy interesante que las 3 tengan que ver con las preocupaciones dominantes un poco de su tiempo. En el primer lugar, pues la utopía socialista, comunista. En segundo lugar, la utopía basada en la ciencia especializada, en este caso la psicología social. Y en tercero, la utopía ecologista, ¿no?, tan propia de nuestro siglo. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando un libro de ficción utópica es tan inspirador para un grupo determinado de personas que deciden reproducirla en el mundo material? Pues ahí tenemos, precisamente, en primer lugar, gracias a Viaje a Icaria, el movimiento icariano llegó a estar formado por unos 100.000 franceses. Tras publicar su libro, Etienne Cabet reclutó a todos esos
fans, ¿no?, de su libro, y fundaron la primera comunidad en Texas, en el estado de Texas, a la que se irían muchas otras. En segundo lugar, Twin Oaks, una comunidad basada en el libro de Walden 2 de Skinner, creada en el 67 por un grupo de 8 personas que dijeron: ¿cómo es posible que no haya habido antes un grupo de personas que haya querido llevar esta obra a la realidad? Y ese fue su reto. Y en tercer lugar, he escogido una de las 200 ecoaldeas rusas que hay del movimiento anastasiano, que se llama así, que es la de Kopchev, que bueno, están proliferando actualmente por Rusia. Por supuesto, estas tres historias de ficción, al trasladarse a la realidad, pues hubo una diferencia significativa con la obra de ficción, ¿no? Y eso supuso tanto oportunidades como problemas técnicos, de apego emocional e interpretativos. Uno de ellos, el problema técnico, se puede ver bastante bien con el caso de las comunidades sicarianas, porque bueno, al final en la novela el contexto espaciotemporal nunca parece que no es problemático, es una isla idílica. La primera gran renuncia de Icaria es que eso, mientras Icaria era una isla idílica, pues en este caso al final tenían un pequeño terreno en un continente desconocido y además organizado, como vemos abajo, como una especie de tablero de ajedrez donde parte de su propiedad, o sea, una gran parte del terreno aledaño no era de su propiedad y eso rompía el espíritu de comunidad enormemente. Bueno, al principio además, mientras que en Icaria se trabajaban muy pocas horas, las máquinas realizaban todos los trabajos, aquí hubo trabajos extenuantes, muchos murieron por enfermedades, incluso uno de ellos se llegó a suicidar, el médico español que iba con ellos. Aquí tenemos algunas imágenes más de todas esas comunidades que proliferaron por diferentes lugares de Estados Unidos. En Twin Oaks lo que vemos también es uno de los problemas de apego emocional, ¿no?, a la obra de ficción. Los fundadores querían reclutar a gente que estuviera de acuerdo con esa teoría científica del condicionamiento operante, pero no encontraron suficiente gente. Entonces tuvieron que aceptar a los hippies, que tenían valores pues, de los 60, valores muy diferentes, nada de la razón sobre la emoción, para empezar, pues la libertad individual extrema, la liberación de las emociones, ya los conocemos. Cuando visité personalmente la comunidad me comentaron que tuvieron que hacer muchas renuncias con las que algunos de los fundadores pues, no estaban de acuerdo, por supuesto. De hecho, en relación a los temas de esta mañana del tema de la abolición de la familia, en Walden 2 es lo que se propone, la crianza de los hijos en comunidad, y hoy en día en Twin Oaks no es así para nada. Y por último, tenemos el ejemplo del tema del problema interpretativo de una obra de ficción. Se representa muy bien con el tema de las ecoaldeas rusas, con los que he hablado a través de email, no he estado allí de momento, pero bueno, eran todo, en este caso de esta comunidad, personas de profesionales liberales de Moscú que les encantaban los libros, se reunían en clubes de lectura y quisieron hacer un cambio en sus vidas yéndose a lo que llamamos neorurales aquí, ¿no? Pero, por supuesto, pues, esos libros que había leído la gente, aunque fueran los mismos, todo el mundo tenía diferentes ideas sobre cómo tenía que materializarse, porque al final están llenos de metáforas, de alegorías, es muy simbólico. Entonces, los lectores iban desde los más radicales, que pretendían estar aislados en la taiga como Anastasia y hablar con los animales y tal, hasta gente que lo tomaba como una inspiración para crear una ecoaldea. Entonces es además imposible evitar ahí una comparación entre el estilo de vida de Anastasia, que no tiene necesidades materiales ni sociales, y la realidad de las ecoaldeas, y esto pues provoca una frustración en ciertas personas de que la realidad no se parezca a la ficción, a lo que han imaginado. Bueno, aquí tengo un cuadro comparativo de un poco las diferencias entre el libro, ¿no?, y la comunidad, que no voy a entrar en profundidad, pero las tres comunidades podríamos decir que fracasaron un poco en su idea de
reproducir la realidad descrita en esas novelas. Incluso algunas de las ideas clave, porque en el caso de Icaria, la igualdad, porque Cabet desarrolló al final una cierta liderazgo autoritario, las mujeres y los hombres no eran iguales, hay muchos estudios sobre eso. En el caso de Twin Oaks, la utopía científica pues, se convirtió en otra cosa. Y en el caso de Anastasia, la conexión con la naturaleza, aislada y tal, es inviable en la realidad. Pero, aún así, creo que aunque todo eso suponga unos retos, el hecho de partir de una novela de ficción suponga unos retos y unos problemas específicos de este tipo de comunidades, no hay que olvidar que las tres han tenido cierto éxito. Twin Oaks, una de las comunidades intencionales más longevas de Estados Unidos, actualmente viva. Las comunidades icarianas, para muchos investigadores, uno de los proyectos de socialismo utópico más importantes del siglo XIX. Y las ecoaldeas anastasianas siguen hoy proliferando, ya no solo por Rusia, sino por otros países que están empezando a proliferar. Entonces, un poco mi conclusión es que, a pesar de haberse distanciado de esas novelas, claro, es gracias a ellas, precisamente, por lo que estos proyectos han existido, por lo que estos tres grupos de personas, los icarianos, los veis en primer lugar, Twin Oaks, los habitantes actuales de Twin Oaks y, por último, habitantes de la ecoaldea rusa, de Kopchek, gracias a ellos se han atrevido a crear alternativas al modelo social, económico y político hegemónico y, por supuesto, son diferentes. Y también, por último, quiero dejar la pregunta abierta de hasta qué punto, si hubieran sido tal y como se plantean en estas novelas, realmente para muchos se parecerían más a distopías que a esto, que al final casi es más utópico esto que lo que hubiera sido si hubieran reproducido exactamente la novela. Muchas gracias. Thank you so much, Lucia. Muchas gracias, Lucia. And now we switch to Rodrigo Robredal Parilla. Y ahora pasamos la palabra a Rodrigo Robredal Parilla de la Universidad de Barcelona. Rodrigo nos va a hablar de bucaneros de la Cofradía de Hermanos de Costa y también va a presentar 2 libros. Ay. No se queda, ¿eh? Ah, era el de... Perdón. Apretaba el off, supongo. Bien. Se me escucha, pero... Vale, no, ahora... Bien. Hace poco las distintas autoridades del mundo nos retuvieron de alguna manera. ¿Os acordáis todo eso del confinamiento, de no salgas de casa, del país, de la región, del municipio? Y lo consiguieron. Hubo otros tiempos en el que nos movilizaron, en el que la movilidad fue como obligatoria o por ley o porque las circunstancias era así. ¿Y en qué tiempo? Bueno, me voy a ir hasta el siglo XVII, si me lo permitís, para hablar ese siglo, esa época de, entre comillas, descubrimientos de nuevos mundos, de nuevas tierras, que había que poblar para comercializar, para conquistar. Y entonces el barco también como representación de toda esa movilidad y como herramienta para movilizarse, llevar mercancías y como representación también de la sociedad jerárquica de ese momento, pensar que eran como castillos flotantes, ¿no? Con su cúspide, sus capitanes, su capitán de la Royal Navy en el caso de Gran Bretaña, luego los
responsables de cubierta, de velas, luego los marineros, los pajes, los grumetes. Y entonces, ¿en qué se era movilizado? Se era movilizado, por ejemplo, cuando suben los precios de la lana en Flandes, en el que se expulsa un montón de campesinos pobres que vivían muy ligados a todo lo comunal y las tierras comunales en Inglaterra, por ejemplo, se les expulsa a las ciudades. Muchas de esas ciudades, esas talleres de artesanos, no son capaces de integrar a toda esa población que viene. Y entonces se hacen las famosas, hasta el día de hoy, leyes de vagos y maleantes, en el que se persigue a la gente por no estar ligado a una granja o un trabajo. Esa gente va a buscar nuevas formas de vivir. A veces son el vagabundaje, la picaresca, los bosques, pensar que todo lo de la leyenda de Robin Hood tiene que ver con una gente que no quiere pagar impuestos de guerra, con las cruzadas, y que no quiere ir a las guerras. Ahora me he ido al siglo XI o XII, pero para ver que el bosque y el mar se va a convertir también, en este caso las islas perdidas o las costas perdidas, se van a convertir en refugios de gente que ha sido expulsada por algún motivo de sus tierras o que han decidido autoexcluirse. Por ejemplo, para no participar en guerras o porque han sido perseguidos por una revuelta. Luego también está toda la persecución religiosa. El catolicismo persigue, por ejemplo, a los protestantes y muchos franceses, en este caso llamados hugonotes, se van a unas islas. Ahora diré cuáles. Luego también tenemos la movilización forzosa de 20 o 30 millones de africanos que van a ser esclavizados y que van a llegar al continente americano como mano de obra esclava, 11 millones. El resto se quedan muertos en el barco o en la resistencia en África o en los barracones antes de ser embarcados. También son movilizados muchos jóvenes en los muelles y en las ciudades hay un reclutamiento de los barcos de guerra y de los barcos mercantiles incluso. Son, igual que hay quintas para el ejército, en el momento de la conquista también hay un reclutamiento de marineros obligatorio. Marineros que luego se van a amotinar y también van a fugarse, en muchos casos, y se van a autoexcluir de ese mundo colonial tan imperante en el mundo atlántico que conecta Europa, África y América. Y entre esos tres continentes, y muy pegado a América, digamos ya en América, hay unas islas que han sido abandonadas. Unas islas que los españoles van a llamar inútiles. Y los que hemos estado cerca del movimiento de ocupación sabemos que cuando se abandona una cosa que puede ser aprovechada, bueno, es importante y en ese sentido, ¿por qué eran islas inútiles? Porque no había el oro y la plata. Eran las pequeñas islas de las Antillas o incluso regiones poco pobladas de la gran isla que era la Española, por ejemplo. Ahí van a llegar estos autoexcluidos y van a formar comunidades de cazadores, comunidades de supervivientes, empiezan a cultivar también. Eurodescendientes asalvajados que aprenden mucho de los indígenas caribes, por ejemplo, la forma de cocinar las tortugas con piedras candentes y las formas de cocinar la carne, que era ahumándolas en unas parrillas que tenían los indígenas que le llamaban bucán. Eran parrillas con ramas muy verdes que no se quemaban, digamos, y que la carne se ahumaba. ¿Y para qué querían ahumar la carne? Porque así se conservaba durante semanas. Y así distintos comerciantes, contrabandistas, piratas, iban a esas islas a buscarle la carne a estos bucaneros. ¿Por qué se llamaban bucaneros? Porque hacían las parrillas bucán, digamos, ¿no? De ahí viene el origen de bucaneros. Bucaneros terrestres al principio.
pero en un momento dado la corona española, como también ha hecho con muchos ocupas, digamos, después, urbanos, rurales, va a querer recuperar esas islas, porque empiezan a hacer un efecto llamada. Es un efecto llamada también a los afrodescendientes de las plantaciones que se empiezan a fugar y buscan refugio a veces en esos grupos también, de bucaneros. La represión es muy fuerte, que se hace primero en la Española, en el noroeste de la Española, y pasan a refugiarse en la isla que tienen justo enfrente, a muy pocos kilómetros, que se llama Isla Tortuga. Esa Isla Tortuga va a ser poblada por unos 600 de estos bucaneros que van a llegar a ser talleres, pequeñas tabernas, el que no hacía pues zapatos y los vendía con pieles de cerdos salvajes. Sobre todo se van a especializar en la caza, o sea, lo que van a ahumar es el cerdo salvaje. ¿Cómo había llegado el cerdo ahí, las vacas y los toros? Bueno, eran los españoles que sí que habían soltado para que se reprodujera, al no haber depredador, para que luego ellos, antes de hacer la gran travesía, de vuelta con el oro y la plata, pudieran coger agua potable y carnes e irse. Entonces, en un momento dado, les molestó mucho la presencia de estos bucaneros de ahí y los van a reprimir. Van a hacer una operación que se llamaba con cuarentenas de 40 soldados a caballo, reprimiendo. En 1638, por ejemplo, hacen la mayor matanza, que matan a la mitad de la población, a todos los que encuentran en la zona portuaria de la Tortuga. No dejan que nadie se rinda, incluso los que estaban dispuestos a volver al mundo colonial, y solo sobreviven los cazadores que estaban en las montañas o en pequeñas islas de alrededores que estaban cazando. Esta desolación al llegar de esos supervivientes, de esos 300 supervivientes, que entienden que la vida apacible, más o menos, por según los cronistas, de esa sociedad de cazadores y cultivadores se ha acabado. Se acabó esa vida y además hay ansias de venganza. ¿Y cómo va a ser la venganza? Va a ser en el mar y al abordaje. Se van a aliar o convertir en piratas, primero con pequeños cayucos, asaltando por la noche a algunos galeones, algunos barcos españoles, juran venganza a la corona española, pero luego van a atacar a todo tipo de barcos de todas las nacionalidades, y en ese sentido son apátridas, y uno de sus lemas va a ser eso, ¿no? Sin Dios, ni patria, ni amo, ¿no? Y van a empezar a ejercer una piratería con ciertas reminiscencias igualitarias. No sé si es una comunidad intencional, fueron autoexcluidos, que sí que tenían claro que querían salir de ese sistema colonial y de alguna manera lo consiguieron un cierto tiempo, al menos en hacer otros códigos de los que estaban dominantes en ese momento en la sociedad. Por ejemplo, en el que las tierras, los barcos, incluso las capitanías eran bastante horizontales o se elegían por asamblea y por un consejo de ancianos de esos bucaneros, ahora ya sí piratas y filibusteros. De todas maneras duró poco, duró entre 40 o 50 años, porque luego ya la piratería deriva en lo que es un impulsor también del capitalismo y se vuelven, si no, vamos a decir, los que siguen esa realidad, desde comerciantes de esclavos hasta meros corsarios, porque van a entrar muchos de estos piratas a ser peones del juego de ajedrez de las potencias europeas. Por ejemplo, en la Tortuga, primero les envían, desde Luis XIII les envía un delegado y les dice, bueno, quiero comunicar, se presenta así, que la Tortuga se ha anexionado a Francia. La carcajada es mayúscula y él
mismo dice, bueno, que era una broma, ¿no? Que ve que no tiene nada que hacer ahí y le miente en sus cartas al rey diciendo que se han convertido a Francia, que hacen 2 cultivos al año. Y esto le pasó con 2 delegados más. El tercero, Gerón, sí que logra captarlos hacia Francia y convertir la Tortuga en un territorio francés, a cambio de un fuerte y llevando mujeres otra vez movilizadas de las cárceles. Las crónicas dicen pelandruscas de debajo del puente, no sé qué, serían muchas trabajadoras sexuales que las llevan movilizadas para formar familias y que de alguna manera con el sedentarismo se consiga acabar con esa vida nómada que asaltaba tanto barcos como villas. Ya acabo con esto. Si queréis más información y más tranquila, tengo un par de vídeos que explico el tema en YouTube. Buscáis canal YouTube Rodri Robledal y ahí está, y un libro que voy a sacar sobre forajidos del mar. Y ahora es así, como es poco tiempo, salto al siglo XX y a otro tema totalmente distinto. Este es un cómic, también me gusta bastante el cómic histórico, que escribo el guión, que escribo los globos, que escribo un anexo, y en el que hay comunidades móviles, en este caso de bandidos, se escribe de unas mujeres piratas, como también de lo que fue, bueno, bandidos anarquistas, revolucionarios en realidad, como los trabajadores de la noche en el que participó Marius Jacob, que perpetúan 150 asaltos a palacetes en Francia. Y también tenemos los bandidos del Sertão brasileño, que vivían en una comunidad constante nómada ligada un poco al bandolerismo. ¿Qué más? Bueno, este es un libro que es una novela ambientada en una comunidad que viví, que hicimos, nada, cuando estábamos estudiando en la uni y no teníamos un duro para... Bueno, que preferíamos compartir también por compartir la vida, pero sabíamos lo complicado que era en un momento que no eran los 70, que eran los 90, que estaba más de bajón, y que le llamamos el Titanic, porque sabíamos que si no achicábamos agua, se hundía. Y al final se hundió de alguna manera. Y explica también experiencias comunitarias como la de Aineto y otras. Pero bueno, es una novela. Esto es una novela. Sobre la Comuna de París, es un tema que me interesa mucho, que escribí por el 150 aniversario y que, bueno, principalmente intento separar lo que fue el movimiento revolucionario del gobierno de la comuna, que a veces se pone en común, y para mí es como poner como si fuera lo mismo Podemos que el movimiento 15M, ¿no? Cuando sabemos que nominalmente se puede llamar la comuna las dos cosas, pero no tiene mucho que ver el movimiento revolucionario con un gobierno tibio, moderado y reformista. Y como no me aclaraba sobre el tema, quise hacer un mapa, que hay muchos mapas militares, pero que lo quise hacer político y social también. En este sentido, también entender por qué siempre se habla de los revolucionarios y se ve unos uniformados que yo pensaba que eran como policías y tal, y no entendía mucho. Y bueno, sirve para entender todo este tipo de cosas. Por último, y ligado a lo que ha sido mi vida, pues nazco en un momento de una lucha revolucionaria y armada en el que la violencia revolucionaria se ve legitimada como modelo también para transformar la sociedad. Y nada, hay una foto mía aquí de mi hermano en el momento que mi padre estaba en la cárcel acusado de la guerrilla, con una estrella tupamara que los vecinos pintaban en solidaridad. Y un poco esto es mi tesis doctoral de historia oral, entrevistando desde el expresidente de José Mujica hasta el cantautor Daniel Biglietti, como a muchas mujeres también, dándole la palabra también a gente anónima, también intentando escribir asuntos antes
Este sale en el 2003, que no se hablaba mucho como el amor en tiempos de luchas, justamente sobre el tema de las relaciones amorosas, de género y militancia, y de los niños también, de cómo vivían los niños esos allanamientos a su casa, esas visitas a la cárcel, ese balance, ese exilio luego aquí. Que por cierto, es verdad lo que decía Pepe esta mañana, de que cómo es posible, ¿no?, que llegaban guerrilleros en un momento que Franco aún estaba vivo, ¿no? Y yo recuerdo que el ambiente de mi casa, que compartíamos entre varias familias la casa ahí, era un poco así, ¿no? Que iba llegando uno perseguido de Uruguay, de Argentina, venía un boliviano y vivíamos en casa que había alquilado mi tío. Y recuerda que una vez viene uno y dice, bueno, soy montonero, venía con una maletita, y bien, bienvenido, tal. Y él pregunta, ¿dónde está mi habitación? Claro, y el otro, no, habitación, digo, yo duermo con 3, 4 más, digo, tú tienes un sofá ahí, como que venía con pretensiones, ¿no? Como sabéis, toda esta experiencia, me queda 1 minuto y medio, ya miro el reloj, ya sé que voy a acabar. Esta experiencia también, de alguna manera, se puede decir que fracasó en el sentido de que no transformó la sociedad. Pero en esos momentos de lucha, en esa organización de la resistencia, se dieron comunidades de lucha. Es decir, cuando los estudiantes ocupaban durante días la universidad, se quedaban a dormir y hacían guitarreadas y resistían a la policía y ponían las sillas contra las puertas para resistir, toda esa convivencia que se hacía con valores de la sociedad que proyectaban algún día vivir, era eso. Pero también en las marchas, por ejemplo, de los campesinos hacia Montevideo, que duraban meses, porque recorrían 600 kilómetros, todo ese camino era también el convivir y un desarrollo de esas tentativas de relaciones que querían hacer. Incluso en los cantones militares. Me lo explicaba una guerrillera, dice, quizás fueron mis años más lindos, porque estaba justo en un cantón militar, en una casa que hacían, bueno, que convivían ahí varios guerrilleros, discutían, hacían ejercicios, hacían todas las tareas, hombres y mujeres como igual, y bueno, eran tentativas de comunidades también, de comunidad de lucha en este caso. Muchas gracias. Y Javier, Lucía, si nos juntáis. Y ahora empezamos con las preguntas. And now we can start with questions if you want. You can use both YouTube and Zoom. Podéis utilizar también YouTube en Zoom para preguntarnos cosas. ¿Quién empieza? ¿No tenéis pregunta? Vale. Hola, bueno, Hola. estupendo principio de tarde el que nos habéis dado con esta sesión que amplía el horizonte muchísimo, ¿no? de todo lo que implica esta idea de las comunidades utópicas. Quería subrayar una cosa de las que ha dicho Lucía, relacionándolo con lo que yo conté esta mañana, que era un poco el camino de vuelta, ¿no? De los ejemplos de los que tú has hablado hablan de comunidades que se han hecho a partir de obras de ficción. Yo esta mañana hablaba de una obra de ficción construida a partir de la experiencia de una comunidad, como es la de Una historia de amor en la colonia Cecilia. Y probablemente el que se puedan hacer los dos caminos de ida y de vuelta, o el que Javier pueda hablar, por ejemplo, de relacionar o comparar las ecoaldeas con los Quakers de Margaret Atwood, tiene que ver con que esto de las comunidades intencionales tiene mucho de circulación entre la imaginación y lo que podríamos llamar, entre comillas, la realidad, porque la imaginación también es realidad, no es falso, pero la realidad, digamos, tangible sobre el terreno, ¿no? Entonces, que todo el juego de
crear y descrear comunidades tiene que ver con estar viajando una y otra vez de lo que uno puede imaginar a lo que uno puede construir y volver a cómo imaginarlo o a recrearlo en la imaginación, pues como hacían esta mañana también nuestros testigos contando sus vivencias de comunidades, te obliga a ir a la memoria y a lo imaginario para poner en valor aquello que viviste y que otros lo puedan recibir, ¿no? Entonces, me parece una pista muy interesante para seguir trabajando sobre comunidades, esto de no aislarlas, no una cosa son las comunidades de las que podemos decir se fundó en tal año, estuvo en tal sitio, fueron tantos, hicieron esto, y por otro lado los estudios literarios, ¿no? Como si fuera, creo que una de las cosas buenísimas que tiene este campo de los Utopian Studies que llaman algunos es precisamente el mezclar los campos, ¿no? El no deslindar tanto y descubrir cosas como esta, que vivimos con un pie en la imaginación y otro sobre el suelo, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Un segundo. Eres el próximo. Bueno, un poco seguir con lo que estaba comentando Juan, ¿no? Me ha parecido bonita la idea que son ponencias aparentemente muy distintas, ¿no? Pero esta cuestión del guión, ¿no? Yo a veces una cuestión bueno, la que pienso, ¿no? Es esta cuestión performativa, ¿no? De las comunidades intencionales, porque al ser, digamos, todavía una excepción en una sociedad normativa que es diferente, hay un cierto sentido comunicativo a partir de la propia experiencia, ¿no? La propia experiencia como una performance que habla de la posibilidad de otro mundo. Y entonces, en ese sentido, me parece muy bonito esta cuestión que comentaba Lucía de la frustración de cuando la realidad de alguna manera se sale del guión, ¿no? De este guión preestablecido acerca que sería un poco como un guión de la vida colectiva, ¿no? Y luego esto también me hacía pensar yo he leído muy poco sobre tema de bucaneros, pero sí es un tema que me parece interesante. Y recuerdo, por ejemplo, la comunidad de Libertalia, ¿no? Que es esta comunidad de esclavos libertos supuestamente fundada en Madagascar, y por lo que estuve leyendo no se sabe tampoco del todo si fue real o si hay una cuestión de relato, ¿no? Y en el tema de las historias de las utopías piratas hay mucho de eso, ¿no? También cómo han sido recuperadas luego desde los movimientos sociales, ¿no? Y cómo también a veces en la historia de las utopías ciertos lugares podemos pensar que son recuperados de manera históricamente incorrecta a veces, pero lo que funcionan a veces también es como metáforas, ¿no? Ya se convierten en una metáfora poética, que es lo que resulta movilizador, y creo que a lo mejor también en ese sentido podemos pensar lo que se comentaba esta mañana de que se aísla las experiencias, se habla de ellas de manera mítica, y yo creo que es porque más que historia, en un sentido historiográfico, se convierten en metáfora o relato de una manera parecida a cómo funcionan las leyendas de la cultura popular o de la cultura oral. Y bueno, estos son solo como reflexiones, ¿no? Así como que me ha hecho pensar vuestras comunicaciones, que luego, por supuesto, este tema literario ya retomado de manera más literal, ¿no? Por Margaret Atwood y las comunidades que sí que siguen el guión porque están sobre papel, ¿no? Pero bueno, es un poco cosas que se me han ocurrido. Bueno, muchas gracias, Julia. ¿Quieres comentar algo? ¿Seguro? Perdona. Sí, en primer lugar, me parece muy interesante la apreciación de Juan de que no podemos hacer esas dicotomías, ¿no? Y separar lo literario y la realidad. Aquí hablaba yo de a veces de ficción y realidad, tal, que son categorías que no me gustan del todo, porque todo empieza en ese imaginario, pero no, además no solo se queda ahí, sino que, por ejemplo, en estos 3 casos que he presentado, están todo el rato en diálogo, o sea, son parte del desarrollo de esos proyectos, son en relación también a la literatura.
Y como tú comentabas esta mañana, en el caso que has comentado, también al final puede surgir literatura, digamos, de esos proyectos. Entonces hay como una continua... sí, están hibridados muchas veces de maneras que no se pueden separar así aisladamente. Y... bueno, sobre la frustración, es que estaba pensando, me parece muy interesante porque justamente uno de los creadores de Twin Oaks decía, Twin Oaks no es como Walden 2, como Walden 2, pero es ahí donde están nuestras raíces, ¿no? Entonces, lo que pasa con los 3 proyectos que he presentado es que justamente en esa negociación, con esa frustración, es con la que, digamos, han conseguido crear proyectos que durante mucho tiempo, incluso algunos a día de hoy, siguen existiendo, ¿no? Porque precisamente, bueno, los proyectos icarianos, las comunidades icarianas se separaron un poco de la idea de Cabet y por eso duraron mucho tiempo más en otras comunidades. Twin Oaks ha pasado eso al 100%, de hecho ellos casi hablan de manera orgullosa que han conseguido superar o ser flexibles o darse cuenta de las cosas que no cuadraban del libro y superarlas. Y en el último caso, pues también hay, por supuesto, esas discusiones, ¿no? De hasta qué punto tiene que acercarse o no, pero precisamente ahí es donde la utopía es un proceso, no es un producto acabado. Entonces, creo que justamente ahí está lo interesante. Muchas gracias, Lucia. Y tenemos otra pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo así escuchando un poco, pues reflexionaba también sobre lo malo que es tener intenciones, ¿no? Porque según qué intenciones tengas, pues al final acabas como los de la Isla de la Tortuga, ¿no? O como los compañeros uruguayos. Y al igual también lo que me gustaría ahí un poco ahondar un poco en el tema sería en el tema de ver cómo digamos, todas estas intenciones, o sobre todo las que tienen que ver con una transformación radical de la vida y de las relaciones que tenemos con el mundo, ¿no? Cómo, pues, después de todos estos, de toda esta represión brutal que padecen, pues ver cómo también, no lo sé, es decir, que un poco sí que a lo mejor queda reflejado en la parte más propositiva o de acción, ¿no? En la parte más de ofensiva de un proceso revolucionario, ¿no? Pues toda esta intencionalidad, toda esta fuerza, todo este despliegue, toda esta capacidad. Pero también sería interesante como resaltar, ¿no? Cuando la represión, es decir, bueno, pues cuando el Estado ha vencido, ver cómo todas esas resistencias, ¿no? Toda esa fuerza, toda esa, pues digamos que se escorre, ¿no? Como arroyitos, que va continuando allí, pues intentando otra vez, no sé, congregar, acumularse, ser capaz de gestar, pero ver cómo esas comunidades intencionales que han sido destruidas, o sea, nunca lo han sido del todo, ¿no? Y en eso también, pues intentar, no sé, o sea, si por ejemplo, pues en el caso de Uruguay, ¿no? Ver cómo toda esa resistencia pues se ha continuado manteniendo, cómo están articulado, no sé, o sea que no sé si me explico, más allá de la parte así más propositiva, ofensiva del proceso revolucionario, pues justamente del proceso más resistente o del proceso de hacer frente a una represión brutal y criminal, pues cómo están mantenido, ¿no? Cómo han sido capaces de mantener una firmeza, de mantener un tesón, de mantener una memoria de eso, ¿no? Y no sé si eso también se podría hablar un poquito, ¿no? De ver cómo la gente ha sido capaz de atesorar esas intencionalidades, ¿no? Y transmitirlas y hacerlas perdurar y pervivir desde siempre, ¿no? Muchas gracias. Sobre
Lo de Libertalia sí que parece que está basado en distintas experiencias, pero que sería bastante ficción de Daniel Defoe, que firma como Capitán Johnson y que es el autor de Robinson Crusoe, digamos, ¿no? Pero que se basa en experiencias que se estaban discutiendo o estaban habiendo también, no así, no tanto eso de la resistencia de esclavos. En la resistencia de esclavos sí que tenemos casos paradigmáticos en toda América, desde el norte hasta el sur, en los llamados palenques, mocambos o quilombos. Por ejemplo, por poner, hubo comunidades ocultas en la selva que duraron 4 o 5 años y eran de 60 personas, y hubo otras que duraron 100 años y eran 20.000 personas, como el caso del quilombo de Palmares, o el caso de pequeños quilombos que perviven hasta el día de hoy, que te pierdes en la selva después de ir en avioneta 3 días de canoa y son todos afrodescendientes o mezclados con indígenas, y ahí ves que se pervive, ¿no? Sobre la apreciación del compañero, a mí me costaba un poco toda esta fiebre que había de fundar comunas, irnos a vivir juntos y tema rural y tal, porque yo venía un poco de los intentos del asalto revolucionario, de la transformación del todo o nada, ¿no? Y me molestaba un poco, incluso cuando, claro, yo me iba a vivir con amigos, formábamos una especie de comunidad, pero yo decía, pero sé que esto, así no se transforma el mundo, ¿no? El mundo se va a transformar el día que... Y luego ocupaba casas y también decía, vale, pero no me siento más libre o revolucionario que otra gente que curra en una fábrica y que paga el alquiler y que... Porque o nos liberamos todos o cualquier proyecto todos los resquicios del capital y el Estado se van a colar por ahí y no vamos a ser libres y tal, ¿no? Pero dicho esto, y después de muchos años de convivir en esos espacios porque mis amigos y mis amigas estaban ahí, muchas veces, claro, he dicho, qué bien, ¿no? Por ejemplo, que mis hijos se críen en espacios como La Piña, o que todos los domingos, bueno, muchos domingos, como si quien va a casa de los abuelos, vamos a un centro social como Can Pascual, que se reúne gente de distintas comunidades, y pienso también lo importante que es eso para la vida, y a veces pienso, bueno, si otra gente no quiere liberarse o al menos vivir esta semilibertad, como allá ellos, ¿no? Disfrutemos también los que intentamos vivir a contracorriente. Y sí, y rescato mucho todas esas experiencias al día de hoy. Perfecto, si no hay ninguna otra pregunta, podemos cerrar este taller. Thank you so much to everyone. Thank you, Oksana. Bueno, nos paramos un segundo y empezamos otra vez. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias sobre todo a los participantes.